Este es un programa que viene de alguna manera auspiciado con el Consejo Municipal y particularmente con la mesa directiva del Consejo Municipal, la cual está integrada pues por su presidenta, la doctora María Eugenia, está también Víctor y René Luján Gómez, ¿cierto? Esas tres personas en su orden, presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, que integran la mesa directiva del Consejo Municipal para la actual vigencia, 2021. Hoy nos convoca aquí en esta sesión el tratar de darle alguna claridad a la comunidad en lo que corresponde a algunos puntos que es importante que sepan entender y comprender al momento de atender lo que es la dinámica institucional del Consejo Municipal en su funcionamiento y en la labor que presta en el municipio. Entonces, sea lo primero decir pues quién representa o quién está en esta locución. Mi nombre es Jesús Alonso Arroyave Pérez, soy abogado de la Universidad de Antioquia, tengo también otra profesión que es administrador de empresas, tengo una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, llevo en estas lides aproximadamente desde el año 1992. Desde esa época ordinariamente he estado trabajando al lado del Estado o en otros actos también pues atendiendo todo lo que es el servicio y representación de entidades estatales, que es lo que regularmente he venido haciendo. Fui servidor público durante un periodo de 12 años, docente universitario en aproximadamente 10 años y hoy me dedico a través de una empresa y en condición de persona natural también a prestar servicios de asesoría y representación digamos judicial de las entidades estatales en la defensa digamos de los intereses de entidades públicas, y también lo hago en algunos asuntos de carácter privado, pero digamos que en esencia normalmente estoy al lado de la administración haciendo la defensa de las decisiones, acciones o sus actos frente a la legalidad en procura de que sean lo más acertado posible, y es la razón de ser de que quien tiene digamos la batuta de orientar los destinos del municipio, en este caso los alcaldes, los presidentes de los consejos, las mesas directivas y el consejo en general, todos sus miembros, todos hacen parte, al igual que la personería, de un solo cuerpo colegiado, digamos que como es el consejo, hace parte integral de toda esa dinámica administrativa pública en Colombia, que mínima expresión es el municipio. Y en ese orden de ideas, pues mi responsabilidad en la condición de por qué estoy yo aquí, particularmente, pues hay unas decisiones y acciones y actos que debe de controlar, en este caso ya particularmente el Consejo Municipal. Mi función es orientar, asesorar, acompañar al Consejo Municipal en lo que es el cumplimiento de sus funciones desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal, al igual pues que la reproducción que se hace de las funciones en el orden, digamos, del reglamento interno del Consejo. Entonces, digamos que esa labor de quien funge como asesor jurídico, en este caso del Consejo, pues su labor primordial es rodear de legalidad las decisiones que va a adoptar el Consejo Municipal a iniciativa del alcalde o aquellas que son autónomas y propias del Consejo. Entonces esa labor tiene que estar solamente enmarcada en el fin institucional, no es de carácter personal de los miembros del Consejo, ni para sus asuntos personales, es única y exclusivamente referido a las decisiones que han de tomar frente a la aprobación o no de los proyectos de acuerdo, orientando desde pues, el conocimiento y experiencia que se tenga, si esas decisiones están ajustadas, como lo vamos a ver más adelante, a la legalidad, a la constitucionalidad, o si resultan convenientes o inconvenientes, ¿cierto? Porque lo que se trata es de que ese apalancamiento y ese apoyo que desde el Consejo Municipal se le dé al Ejecutivo, porque es una labor de coordinación y de complementación, no es una labor de oposición, no es una labor de extremos,
¿cierto? De estar posicionados a 180 grados, el uno frente al otro, porque no son enemigos, al contrario, tienen que ser complementos. El Consejo es un organismo que debe de aprobar toda la iniciativa buena que se origine desde el Ejecutivo, desde el alcalde municipal, y que coadyuve o que por lo menos haga el esfuerzo de patrocinar que la dinámica del desarrollo económico y de infraestructura y social del municipio pues sea compaginado entre todos los actores o componentes de esa mínima expresión en Colombia como es entidad territorial municipio. Entonces, en ese orden de ideas, hay que entender que el Consejo, hay que mirarlo, obviamente hay unos intereses políticos dentro del Consejo que no deben de reñir con los intereses sociales, intereses patrimoniales y económicos que tiene el municipio, ¿cierto? Entonces es un acompañamiento que se hace entre Consejo y alcalde, que en ocasiones hay que entender que también tiene unas diferencias de carácter político, porque este mundo en lo público tiene esa naturaleza que es de política, pero lo último que debe de establecer diferencias precisamente es la condición política. Debe de unirlos unas condiciones diferentes. Lo más importante es que definamos desde aquí cuáles son las funciones que en principio tiene el Consejo Municipal y cuáles son las funciones que le corresponden al Ejecutivo o alcalde municipal. Diferenciar eso es tan importante porque permite que se zanje ese hito, esa división entre hasta dónde llega el uno y hasta dónde llega el otro. Y aquí es muy importante porque como estamos frente al derecho público, ninguno puede, de esos, el organismo, consejo y el ejecutivo alcalde, ninguno puede invadir el espacio del otro. Cada uno tiene sus espacios y se deben de respetar inclusive mutuamente, ¿cierto? Y es una corresponsabilidad que cuando se transgrede, cuando se violenta, normalmente hay unos terceros que son los órganos de control que intervienen necesariamente para determinar si esas conductas, esos actos, esas acciones dan lugar a que hayan unas, digamos, reprimendas desde el punto de vista disciplinario, penal o fiscal, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber hasta dónde va el uno y hasta dónde va el otro. Lo primero es que esas diferencias, la primera, digamos, separación que se hace está en la Constitución Política de Colombia y está en los artículos 313 y en el artículo 315. El artículo 313 de la Constitución es el que contempla las funciones del Consejo, que desde esa máxima expresión que es el constituyente primario dio para establecer qué hace el uno y qué hace el otro. Entonces sea lo primero decir que lo más importante es, desde el punto de vista de la constitucionalidad, cuál es la función que cumple el Consejo y la que cumple el Ejecutivo. Entonces, en el artículo 315, particularmente de la Constitución, vamos a encontrar cuál es la función que cumple ese Consejo. En el 313, perdón. Este artículo 313, vamos a hacer que es muy corto, son unas funciones que están, digamos, concentradas y, digamos, corresponde a los consejos. Eso está en el artículo 313. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Todo lo que es la prestación de servicios dentro del municipio es competencia del Ejecutivo, no es competencia del Consejo. Pero nos vamos a ver que en algunos elementos de las funciones que tiene el Consejo, las puede entregar al Ejecutivo. En algunos casos, en otros casos vamos a ver que no es posible. 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas. Entonces miren que estamos mirando unas funciones del Consejo que necesariamente y obligatoriamente tienen que venir aquí y a iniciativa del Ejecutivo Municipal. Todos los planes de desarrollo económico, esquemas de ordenamiento, presupuesto, todas esas materias tienen por obligación que venir al Consejo Municipal a iniciativa del alcalde. O sea, quien las debe de presentar es él y quien las debe de decidir es el Consejo. Y el Consejo decide aprobando o negando, por muchas razones que vamos a ver posteriormente. No siempre que se niegue un proyecto de acuerdo es algo malo para el municipio, ¿cierto? Todos los miembros del Consejo
hacen un análisis desde el punto de vista de la legalidad, de la constitucionalidad y de la conveniencia o la inconveniencia, porque ellos tienen responsabilidad en las decisiones que tomen. No basta con que se tome la decisión, termina la sesión, se aprueba el acto que se va a cumplir por parte del Ejecutivo y nos olvidamos. No, eso los persigue, esa responsabilidad, en mucha parte de su vida. Entonces, por eso los concejales tienen que ser muy responsables al momento de acoger o no una iniciativa en un proyecto de acuerdo del alcalde municipal. La tercera función o atribución es autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo. Ahí era donde les decía, el consejo ocasionalmente, excepcionalmente, se puede desprender de algunas de sus funciones. Hay unas de las cuales él no se puede desprender porque son indelegables. Hay funciones que son propias, naturales, indelegables, y no se puede desprender nunca de ellas. Hay otras que sí, ¿cierto? Entonces, las que se pueda desprender, eventualmente, ocasionalmente, le puede autorizar al Ejecutivo para que las ejerza. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Es responsabilidad del Consejo, previa iniciativa del alcalde municipal, adoptar un presupuesto para todos los años. Todos los años, así como el Congreso de la República aprueba el presupuesto para la nación, asimismo lo hace la Asamblea para los departamentos, lo hacen también los consejos para los municipios. Y acuérdense que ese presupuesto es una herramienta de planeación con la que se va a orientar todo lo que es la parte de los ingresos y los gastos en una vigencia fiscal, que todos los años transcurre entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Entonces, todos los años hacemos borrón y cuenta nueva con ese presupuesto. ¿Cómo se integra ese presupuesto? Se integra esencialmente con los recursos propios que se obtienen de los impuestos de todos los contribuyentes, dígase impuesto de industria y comercio, o dígase el impuesto predial y complementarios. Y habrán otras condiciones tributarias que también pues, son objeto de esa alimentación, de esa fuente de financiación del Consejo. Y habrán otras que provienen desde el gobierno nacional, que se vienen a través del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. Esos recursos, de acuerdo a unas condiciones previas que están fijadas en la ley, se hace una distribución para todos los municipios de Colombia, los departamentos y a todas las entidades que por derecho tengan la posibilidad de acceder a esos recursos. Y así se va financiando todo lo que es la parte del sostenimiento y las inversiones de los municipios. Unos recibirán más que otros, unos recaudarán más que otros, porque todo eso depende de la dinámica del desarrollo social e industrial que tenga el municipio. La sexta función que tiene el Consejo es determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, establecer las escalas salariales, la remuneración que le corresponde a todas las categorías de empleo y crear a iniciativa del alcalde, es decir, solamente él lo puede hacer porque él tiene la responsabilidad de dirigir toda la administración y los recursos del municipio. Es la responsabilidad del alcalde a través de todo su equipo de trabajo. En consecuencia, cuando él desee crear un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado o cualquier tipo de sociedad, necesariamente esa competencia en la parte de decisión le corresponde al Consejo. El alcalde a iniciativa propia no lo puede hacer, necesita ese acompañamiento complementario del Consejo para que el Consejo, si considera que la iniciativa se ajusta a las condiciones de beneficio y de legalidad con el municipio, perfectamente lo puede hacer a través de una iniciativa del Consejo Municipal, perfectamente. Entonces, cuando se hace todo ese engranaje entre iniciativa ejecutivo y disposición del Consejo, se cumple con todos los requisitos de legalidad, se ve el ambiente propicio para que se haga esa creación, se hace la autorización y el alcalde tiene la responsabilidad de materializar esa decisión que adopte el Consejo. Y la séptima atribución que tiene el Consejo Municipal
es la de reglamentar los usos del suelo, bastante importante, todo lo que tiene que ver con el manejo del esquema, en nuestro caso, o el plan básico de ordenamiento territorial, dependiendo del número de habitantes es la denominación. Y todos esos límites se hacen dentro de lo que establezca la ley, ¿correcto? Entonces, esa responsabilidad es una responsabilidad que, si bien es cierto, es del Consejo, la iniciativa también es exclusiva del Ejecutivo. El Consejo aquí no puede traer una iniciativa para radicar un esquema de ordenamiento territorial, esa iniciativa es exclusiva del Ejecutivo. Entonces hay un complemento y eso en el fondo es un control que le hace el Ejecutivo, el Consejo al Ejecutivo, ¿cierto? Entonces, para que él cumpla con la legalidad. La octava función es la de elegir el personero municipal para el periodo que hoy constitucionalmente está establecido para este cargo, que es de 4 años y el cual va comprendido entre el 1 de marzo de cada 4 años, en este caso el próximo es en el año 2024, el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, en este caso del 2024, nos vamos hasta el 2027, ¿cierto? Que es cuando 2024, 25, 26, 27 hasta el 2028, que es cuando termina el periodo de los 4 años. Empieza el 1 de marzo y a los 4 años termina el último día de febrero al cabo de cumplir ese ciclo de esos 4 años, ¿correcto? Entonces esa función es propia, digámoslo, del Consejo. Es una figura que, digamos que en principio era muy protagónica de la corporación, porque también era una decisión, digamos, enmarcada en un matiz de carácter político, pero que su ejercicio era de carácter técnico. Ha evolucionado digamos en ese caso la regulación desde la ley 136 del 94 y hoy por hoy pues se hace un proceso como una especie de concurso, digámoslo así, de méritos, donde un tercero debe hacer todo el proceso prácticamente de individualización de las condiciones de los aspirantes, y cada 4 años pues acudimos a que terceros nos hagan ese acompañamiento, incluyendo o no un componente que es la entrevista, es un porcentaje que no puede ser superior al 10% del total de la evaluación que se le haga a los aspirantes. Y en algunos casos se le delega inclusive a esas entidades, pues obviamente por la experticia que tienen, y en ese orden de ideas, finalmente cuando se conforma la lista de elegibles, el Consejo, dentro de los primeros 10 días del mes de enero, cada 4 años, se reúne, digamos, entre comillas, de una manera extraordinaria para tomar esa decisión de escoger quién va a ser el personero municipal, porque ya el Consejo, que estaba terminando a diciembre 31, debió de haber agotado todo el trámite de evaluación, de conocimientos, de antecedentes académicos de los aspirantes, y finalmente pues la entrevista, a hacer toda esa sumatoria prorrateada de esa calificación que se dé, y en el orden en que quede la lista de elegibles, obligatoriamente en ese orden se debe hacer la elección del personero. Esto es el primero de la lista que haya quedado de elegibles, y si no lo hay, habría que volver a hacer nuevamente el proceso, así repetidamente hasta que se logre elegir al personero municipal. Pasamos entonces al artículo 315. El artículo 315 es un poco más extenso, digámoslo así, es donde están las funciones específicas del alcalde municipal. Ya entendimos en qué casos es la responsabilidad del Consejo, ahora miremos desde dónde se orienta la responsabilidad del alcalde municipal. Y la primera responsabilidad que tiene o función es cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo Municipal. Miren que ese orden de ideas en que se evacúa esa primera función viene de mayor a menor en jerarquía. La Constitución, la ley, entendida la ley en sentido material, los actos que expide el Congreso, o en su defecto los actos y decretos que expide el Gobierno Nacional, las ordenanzas y que las expiden las asambleas, y los acuerdos que los expiden los consejos. Entonces, miren todo lo que debe el Ejecutivo o alcalde municipal cumplir para atender esas responsabilidades que se le encomiendan, para que en ese desempeño todo lo que haga, su itinerario, esté ajustado a ese marco jurídico, y no se debe de salir de ahí, porque eso acarrea responsabilidades
que son disciplinarias, penales y fiscales, ¿correcto? Entonces, esa es la razón de ser de esa primera función que debe atender el Ejecutivo. 2, conservar el orden público en el municipio. Es decir, la responsabilidad de la conservación del orden público en el municipio es una competencia exclusiva del alcalde municipal. Esa función no está atribuida al Consejo. Entonces, mire cómo vamos viendo y haciendo esa comparación entre lo que es el catálogo de las atribuciones del Consejo y las que son las del alcalde. Y no es posible que ninguno usurpe las funciones del otro, porque eso constituye eventualmente faltas disciplinarias o eventualmente un delito, ¿cierto? Que vamos a ver qué es la extralimitación de funciones. ¿Qué se puede hacer por acción o por omisión? Adicionalmente, el alcalde es pues la primera autoridad de policía en el municipio. Él es el que tiene que impartir todas las instrucciones y órdenes en materia de la convivencia en el municipio. Esa es su responsabilidad. Digamos que el marco normativo, digamos que en esencia está hoy establecida en la ley 1801 del 2016, que esa ley es un código que, digamos, lo es de convivencia en todas las entidades territoriales, y la responsabilidad de su acatamiento es del alcalde en compañía de la policía que tiene asignada, y que para esos efectos de ese control el superior jerárquico es el alcalde, pero entendiendo que desde el punto de vista funcional no lo es el alcalde. La policía tiene una regulación directa de naturaleza diferente, pero que desde el punto de vista de la ordenación y desde el punto de vista de la estructuración de la calidad de vida es de responsabilidad del alcalde, y el comandante y los agentes están supeditados a las instrucciones que él brinde, obviamente dentro de toda la materia y la legalidad. La tercera es dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representando judicialmente y extrajudicialmente al municipio, nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Esa función es una atribución que es única y exclusivamente del alcalde. Para el caso pues, particular, por ejemplo, la responsabilidad de establecer la dirección, por ejemplo, de la empresa social del Estado, del municipio, la es el hospital, esa competencia es única y exclusivamente del alcalde, ¿cierto? El alcalde es quien tiene la competencia en su periodo para designar, ¿cierto? Para nombrar al representante legal, en este caso de la S, ¿cierto? Hospital, en este caso del municipio de San Pedro de los Milagros. Pero atendiendo que él también está sometido a unas rigurosidades que la ley establece. Por ejemplo, esa designación, cuando en alguna época fue de libre nombramiento y remoción, hoy es de periodo. Entonces, si bien es cierto la competencia para hacer el nombramiento previa, pues obviamente haber hecho la evaluación de las competencias, porque hay que hacer una prueba de competencias, el alcalde no puede nombrar, en este caso, un gerente de una empresa social del Estado, sino ha superado la prueba de competencias. Y esa prueba de competencias o la hace el Departamento Administrativo de la Función Pública o la hace un particular, ¿cierto? Ya en la función pública es gratuita y se hace a quienes, cumpliendo los requisitos para desempeñar el cargo, pues quieren aspirar a superar esa etapa, que es una condición adicional, y que el alcalde escoja entre uno cualquiera de los que superen esa prueba, ¿cierto? Porque si la prueba no se supera, el alcalde estará, digamos, impedido para hacer ese nombramiento, porque incurriría en una causal de mala conducta, ¿cierto? Porque imagínense ustedes que esa prueba de comportamiento no la supere, uno podría entender que ese elemento deja en falencia a la entidad que le va a encargar de la responsabilidad de la administración. Entonces también la norma establece unos límites en donde si bien es cierto él puede escoger la persona que cumpla los requisitos legales, lo cierto es que debe de superar la prueba de toda la parte comportamental que se exige en la ley 1797 del 2016. Esa ley establece esa condición. El numeral cuarto, el artículo 315, que también es una atribución del alcalde, suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales de conformidad con los acuerdos respectivos. ¿Eso qué significa? Que para poder hacer uso de esa función necesariamente tiene que acudir, ¿cierto?, a
a la autorización que el Consejo Municipal le deba de dar. Él de manera oficiosa no lo podía hacer. Entonces, él si quiere terminar alguna empresa industrial o comercial del Estado que tiene naturaleza municipal y está creada y la quiere liquidar, necesariamente tiene que venir por la autorización al Consejo, de resto no lo podría hacer, ¿cierto? Entonces, así como se crea, se pide la autorización para liquidarla y disolverla, tendría que venir también al Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal es quien finalmente le encarga el que pueda hacer uso o no de esa atribución. En el numeral quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Entonces, por esa razón, todas las materias que exijan una atribución del Consejo, esa iniciativa, entonces, de acuerdo a este numeral, la debe de realizar el Ejecutivo y presentarla a consideración del Consejo. Entonces, cualquier decisión que sea competencia del Consejo, necesariamente se hace a través de un proyecto de acuerdo que presenta quien tenga competencia, donde la competencia, digamos que en regla general es del alcalde, hay algunos que no son de él, por ejemplo, aquellos que sean específicamente de la personería municipal, ¿cierto? Entonces, ¿quién tendría la iniciativa? La personería municipal, pero los que son, digamos que casi en su totalidad son de iniciativa del Ejecutivo, entonces él tiene la potestad. Y algunos otros, siendo la minoría, lo puede hacer también el Consejo Municipal, inclusive la comunidad lo puede hacer, con unas participaciones que creo que no es de menos del 5% del censo que haya habido en la última elección. Entonces es muy fácil hacer todo el trámite para presentar una iniciativa sin que con ello se signifique que es obligación del Consejo entrar a su aprobación. Él tendrá que hacer sus análisis, sus estudios desde el punto de vista jurídico de la legalidad y de la conveniencia o no del proyecto de acuerdo para el municipio. En la función número 6, sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el Consejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. Entonces, no siempre todas las iniciativas que se presentan por el alcalde o que se originan en el Consejo, cuando van a ser sancionadas por el alcalde, que es un requisito indispensable para que ese proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal y en consecuencia se aplique, necesariamente se debe operar lo que llamamos la sanción del acuerdo. La sanción del acuerdo es, digámoslo desde términos coloquiales, el que el alcalde revise la conveniencia en todos sus sentidos del proyecto de acuerdo y adicionalmente la legalidad o constitucionalidad también de ese proyecto de acuerdo. Cuando él revisa que la decisión que toma el Consejo está ajustada y cumple con todo, entonces él procede y lo sanciona. Si él considera que no, él tiene todo el derecho a presentar objeciones, y esas objeciones, como lo vamos a ver ahora en el artículo 78 de la ley 136 del 94 y en el 80, esas objeciones pueden ser en dos sentidos: una objeción en derecho y una objeción por razones de conveniencia o de inconveniencia. Entonces, si se hace la una o la otra objeción, la suerte del proyecto es diferente. Lo vamos a ver más adelantico cómo es el trámite, cuando en una de las inquietudes que vamos a dilucidar expliquemos, digamos, de una manera muy simple cómo se hace la intervención frente a las objeciones. Y el numeral 7, que son crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles sus funciones especiales y fijar sus emolumentos, sus salarios, con arreglo a los acuerdos correspondientes. Es claro que el alcalde no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para el gasto de personal en el presupuesto inicialmente aprobado para esa vigencia fiscal. Entonces, esa es una limitación. El alcalde no puede llegar desaforado a hacer creaciones de cargos porque él tiene que cumplir unos marcos, digamos, de orden financiero, fiscal, porque él no puede llegar a fin de año y decir que no tiene de dónde pagar los salarios ni las prestaciones sociales. Entonces él tiene que haber previsto, contemplado cómo van a ser sus ingresos y cómo van a ser sus gastos. Entonces, y tenemos una ley que es la ley 617 que mide la eficiencia, y esa eficiencia en los municipios de sexta categoría particularmente dice que los municipios de sexta categoría, como es como máximo se pueden
gastar el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación en funcionamiento. Entonces, cuando no se cumple con ese límite, vienen unos procedimientos en donde se pone en cintura al municipio y se les priva de algunos beneficios que habitualmente en otras condiciones tienen los municipios. Entonces, los alcaldes se tienen que cuidar de cumplir con ese marco máximo del 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación para efectos de funcionamiento. Entre más bajito sea el funcionamiento, más eficiente es el municipio, más posibilidades tiene de recibir recursos, quien lo creyera, y eso sería lo lógico. Usted entre mejor se maneje, pues más lo deben de premiar, ¿cierto? Entonces, cuando ese funcionamiento se presta con muy poquito recurso, te dan mucho más para inversión. Y cuando se sucede lo inverso, normalmente el municipio pocas inversiones se le ven, es porque todo lo que tiene de sus ingresos se le va en pagar nóminas, ¿cierto? Entonces vamos a pasar de manera inveterada todo el tiempo, pagando nóminas, y usted no ve nada de la actividad en la parte de infraestructura, en la parte de desarrollo social, usted no le ve el quehacer a ese periodo de ese alcalde, a ese gobierno, y es porque han hecho un manejo que no es el adecuado frente a esos recursos. Entonces la mayor parte de sus recursos se van en pagar nóminas, y esa no es la filosofía. La filosofía es la inversión y con lo que menos se pueda hacer el gasto. Digamos que en esencia, desde el punto de vista constitucional, esas son las funciones. Igualmente, pues para que lo tengamos así simplemente como un marco de referencia, en la ley 136, en el artículo 32, la ley 136 del 94, se establecen particularmente las funciones del Consejo Municipal, que mal que bien recoge también estas mismas funciones del 313 y casi que se reproducen allá, ¿cierto? Ese marco allá normativo que es del artículo 32, porque la ley sigue de la Constitución. Entonces en la ley se establece el marco de las funciones del Consejo y están en el artículo 32. Y en el artículo 91 de esa misma ley 136 del 94, en ese artículo 91 se establecen las funciones que están organizadas por temáticas: gobierno, consejo, responsabilidad social, ¿cierto? Son 5 o 6 capítulos de funciones dependiendo de la naturaleza de lo que tiene que hacer el alcalde dentro de la entidad territorial. Entonces esas están en el artículo 91. ¿Y qué hacen? Desarrollar todo este marco de estas funciones que les dije del artículo 315, las hacen un poquito más específicas. Entonces esa lectura que se puede hacer allá, que es bastante extensa, nos demoraríamos exageradamente de tiempo haciendo esa lectura, porque mal haríamos yo aquí pues de manera de improvisación y a memoria recordarlas, y no vale la pena pues que hagamos la lectura. El tiempo es corto y lo deberíamos de hacer rendir en otros aspectos que son más importantes. Asimismo, en la ley 1551 del año 2012, en el artículo 18 se hizo un ajuste muy importante y complementario a las atribuciones que tiene el Consejo Municipal. Particularmente yo quisiera referirme a ese artículo 18, específicamente, que dice así, dice artículo 18 de la ley 1551, el artículo 32 de la ley 136 del 94 quedará así. En un concepto que emitió el Consejo de Estado, que inclusive es muy reciente, pues digo yo reciente porque es por allá como del 2014, relativamente reciente, dijo que esas atribuciones del artículo 32 y las que se traen en el artículo 18 terminan siendo complementarias, que no son de reforma o derogatoria del artículo 32 de la ley 136, sino que son complementarias, coexisten ambas atribuciones. Y yo quisiera simplemente, pues porque también es prácticamente una reproducción de lo que es el artículo 32 de la ley 136, yo sí quisiera que particularmente reparásemos el parágrafo cuarto. Ese parágrafo cuarto de la ley es 1551, el artículo 18 dice: de conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política del Consejo Municipal o Distrital, deberá decidir sobre las autorizaciones al alcalde para contratar en los siguientes casos. Entonces yo quiero que a todo el mundo le quede muy claro que, si bien es cierto, el alcalde hoy por hoy tiene toda la potestad
para hacer la ejecución de su presupuesto y cumplir su plan de desarrollo, porque ya el Consejo le aprobó mediante un acuerdo el plan de desarrollo, lo cierto es que él tiene la competencia general para la celebración de contratos. Esa es la regla general. El alcalde nunca podrá decir que él se encuentra parqueado porque lo tiene bloqueado, por ejemplo, el Consejo Municipal porque no tiene autorizaciones para contratar, lo cual no es cierto. El Consejo tiene autorizaciones absolutamente para contratar todo, excepto los casos o los 5 casos que están en ese parágrafo cuarto de ese artículo 18 de la ley 1551. Y simplemente me voy a tomar el atrevimiento simplemente de leerla, porque en este caso el Congreso de la República consideró que era importantísimo que los consejos municipales le hicieran unas limitaciones al Ejecutivo, porque si no sería desbordado. Entonces el Consejo pues sería un cero a la izquierda y no tendría ningún control sobre los alcaldes. Entonces los alcaldes, en algunas decisiones que son muy trascendentales, como las que vamos a ver, obligatoriamente tienen que venir al Consejo, porque el Consejo tendrá que percatarse si autoriza o no autoriza la celebración de ese tipo de contratos. Y son el primero, contratos de empréstito. Cualquier empréstito, crédito que el alcalde pretenda hacer para cumplir su plan de desarrollo o cualquier disposición distinto a un crédito de tesorería, porque ese sí es competencia de él, porque lo tiene que pagar dentro de la misma vigencia fiscal, tiene obligatoriamente que venir al Consejo. Y el Consejo, si a bien lo considera, porque si le ve las condiciones de conveniencia y está ajustado a la legalidad, cumple con todos los requisitos, lo puede aprobar o lo puede negar. Nunca entendamos que negar un proyecto de acuerdo es malo para el municipio, porque hay que entender que los concejales son responsables de esas decisiones. Y si cada concejal considera que entregar esa autorización para celebrar ese contrato en las condiciones en las que está el municipio no son las mejores, perfectamente se puede negar y no hay ninguna responsabilidad del concejal, antes al contrario, la salva. Por ejemplo, si el municipio está en el límite de endeudamiento, incumpliría el Consejo, los que voten positivamente, la exigencia de la ley 819 del artículo 7, que obliga, y en el artículo 12, obliga a que se verifique que el municipio tiene capacidad de endeudamiento y de pago. Usted, concejal, mañana o pasado mañana, cuando se derive responsabilidad porque el municipio entró en una imposibilidad de pagos, no puede decir que fue que a usted le dijeron. Usted tiene que tener la certeza con el secretario de Hacienda aquí, que cuando usted va a autorizar ese crédito, él venga y le diga de dónde va a sacar la plata para pagarlo y cómo va a ser en la financiación que va a hacer. Y le dice, y tengo capacidad de endeudamiento y de pago. Son las dos cosas, porque las dos cosas pueden estar por caminos diferentes. Entonces, cuando uno va a aprobar un empréstito, primero, tiene que revisar que ese cumple con los requisitos que la ley estableció. Si no lo cumple, es obligación, precisamente por el vicio de ilegalidad, negar el proyecto de acuerdo. Claro, porque usted va a embarcar con su decisión al municipio en un problema mayúsculo cuando no sea capaz de pagarle al banco. Y entonces el banco se va a venir y te va a embargar todas las cuentas. Mejor dicho, se va a volver el acabose para el municipio. Afortunadamente hay otros controles adicionales aparte del Consejo. Ese trámite, por ejemplo, de esos proyectos de acuerdo de empréstitos tienen que ir al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda verifica que también ese ejercicio que internamente se hizo se cumpla. Y lo hace la Contraloría General de Antioquia también, porque es el organismo en el caso nuestro quien vigila que esos recursos en los que se empeña el municipio tenga forma de atenderlos cada vez que tenga que cumplir esa obligación, que normalmente es mensual o bimensual, depende cómo usted lo haya hecho. Entonces, es muy importante hacer ese ejercicio. El Consejo no puede ser aquí un aprobón, venir así y decir, no, el alcalde es amigo mío, hágale. No, esa responsabilidad, y esa responsabilidad es conjunta, es compartida, Consejo y alcalde municipal. El 2, donde necesariamente tiene que venir aquí el alcalde cuando lo requiera, es contratos que comprometan vigencias futuras.
dijimos, el consejo, el alcalde tiene atribución para contratar lo que quiera, menos las dos cosas que ya llevamos, que son los empréstitos. Tiene que venir, él lo puede hacer, pero previa autorización del consejo y de las mayorías. Segundo, contratos que comprometan vigencias futuras. Importantísimo, porque yo les decía al principio que el consejo aprueba un presupuesto y ese presupuesto se ocupa de él en el mes de noviembre. Todos los años en el mes de noviembre el consejo se ocupa de discutir, de solicitar explicaciones, aclaraciones, hace sugerencias al ejecutivo para que él ajuste el presupuesto que va a cumplir él, el ejecutivo, el alcalde, en el año siguiente. Entonces, cuando se aprueba ese presupuesto, debemos de contar que como termina en diciembre 31 del año siguiente, si nosotros vamos a incursionar en un proyecto cualquiera que se vaya más allá de esa vigencia en la que está el presupuesto aprobado desde el año anterior, obligatoriamente tenemos que ir a pedir autorizaciones para vigencias futuras. Cuando el alcalde vaya a celebrar un contrato, por ejemplo, como el del PAE, al final del año, porque ese convenio PAE se firma entre gobernación y municipio y es para el año siguiente. ¿Por qué se hace así? Porque como eso es fruto de licitaciones o de concursos que demoran mucho tiempo y la escolaridad empieza muy temprano en enero, el tiempo no daría. Entonces hay que anticiparnos en el tiempo y hay que decirle al alcalde, bueno, alcalde, cuando él va a hacer esos convenios, los tiene que hacer desde el año anterior para el año siguiente. Entonces él tuvo que haber contemplado cuánto necesitaba del presupuesto que le van a aprobar en noviembre para meter los recursos para que el año siguiente él pueda disponer en ese presupuesto de esos recursos, porque si no, no puede firmar el convenio el año en el que requiere las vigencias futuras. Y eso también tiene una serie de requisitos. Es decir, para usted decir que del presupuesto que todavía no ha empezado a regir, que es para el año siguiente, por ejemplo, normalmente las vigencias futuras se piden en noviembre o en diciembre. Y hay una excepción, cuando normalmente, como por ejemplo va a ser este año, que es un año electoral, conocemos que está en mora pues de que se derogue esa ley de garantías, porque ya no tiene sentido, porque eso era para las elecciones presidenciales y en algunos componentes se hizo extensiva para las elecciones territoriales. Los convenios interadministrativos son recursos públicos de ambas entidades. Y en ese orden de ideas, como está concebida la Ley 996 del 2005, ella establece que no pueden haber convenios en este orden de ideas 6 meses antes. Entonces, ustedes se imaginan desde cuándo hay que estar haciendo eso para poder garantizarle la comida a los niños del año entrante, cuando hoy los municipios no infieren absolutamente nada en la elección, por ejemplo, presidencial. Entonces, eso ya no tiene hoy sentido. Eso tenía sentido cuando había reelección, pero como ya no hay reelección, porque la idea era que si había reelección, entonces se podían maquinar los recursos para que vía nación, departamento y municipios se hicieran connivencias y arreglos y se canalizara eso a través de votaciones. Entonces lo que se quiso fue conjurar esa situación, pero hoy ya no, porque ya no hay reelección, porque estando en este caso el presidente en el cargo, podía hacer maquinaciones y movimientos que le habrían permitido tener acceso entregando recursos. Entonces ya hoy no tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, en ese caso, cuando esos recursos se vayan a ejecutar en la vigencia siguiente, por condiciones como esas particularmente, o cuando usted va a incursionar en una inversión que es muy cuantiosa, por ejemplo un plan maestro de acueducto y alcantarillado que no lo puedes hacer en una sola vigencia, necesitas varias etapas, inclusive pasas en una etapa de una vigencia a otra, porque no tenés todos los recursos, es muy costoso. Entonces la ley te permite de que apropies para después continuar con el proyecto y los aforás en el presupuesto que vas a aprobar en noviembre. Entonces es muy fácil, pero es obligación hacer. Entonces en ese caso el alcalde, cuando vea que no cuenta con esos recursos y los requiere para la vigencia siguiente o subsiguientes, tiene que venir aquí al consejo y el consejo hará el análisis y decidirá frente a la aprobación o no, y hará también el examen de legalidad y el de conveniencia. La tercera razón que debe de venir obligatoriamente al consejo para efectos de contratación es la enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
Este es un medio de control que se le puso a los ejecutivos porque era muy dado que cuando no tenían esa atribución, necesariamente ¿qué hacían? Pues simplemente pedían las autorizaciones generales y durante los 4 años se dedicaban a comprar y a vender los bienes fiscales en el municipio y eso no tenía ningún control. Con esta nueva normatividad se quiso que el Consejo le pusiera coto y un control y revisara que los bienes fiscales, porque de alguna manera los bienes de uso público están salvaguardados. ¿Por qué? Porque los bienes de uso público, como son las vías, el parque, deben de estar registrados en la matrícula inmobiliaria, esa connotación. O por ejemplo, los de reserva ambiental, y que inclusive tienen que pasar por el Consejo, porque el Consejo es el que les da esa naturaleza de protección, digamos, supra a los bienes que son de propiedad del municipio. En este caso, los bienes fiscales y los bienes de uso público. Todo bien de uso público es un bien fiscal, pero no todo bien fiscal es un bien de uso público. ¿Cómo se explica eso con un ejemplo? El Palacio Municipal es un bien fiscal, pero no es un bien de uso público. El parque es un bien de uso público y a su vez es un bien fiscal, ¿correcto? Entonces, las restricciones o limitaciones frente a los controles que pueda hacer el Ejecutivo, restricciones en el Palacio Municipal. Él podrá decir, en la alcaldía, si bien es cierto, se atiende al público, el horario es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y no entra más nadie. Y en el parque hay una libre concurrencia, siempre y cuando usted guarde la compostura, no vaya armado, todo el cuento, todo el mundo se puede desplazar por el parque, por las vías públicas. En principio no hay restricción, ¿correcto? Entonces ese es de uso de todo el mundo, en cambio aquí este es de uso limitado, ¿correcto? Muy bien, aquí no podemos venir a hacer una rumba, ¿cierto? Pero uno en los espacios públicos puede hacer unas actividades diferentes que no puede hacer en los bienes de uso, de bienes fiscales. Y los comportamientos son diferentes. El cuarto es la enajenación de activos, acciones y cuotas partes. El quinto son las concesiones. Las concesiones, como bien lo saben ustedes, se le puso una limitación al alcalde porque era de mucha usanza que algunos servicios que se prestan de manera directa por el municipio, de manera, digamos, incontrolada, ellos hacían unas dádivas frente a particulares y entregaban por muchos años las explotaciones económicas de bienes o actividades que son de responsabilidad de los municipios, ¿cierto? Entonces, lo que se dijo es, señores, cuando se trate de una concesión, como por ejemplo podríamos decir que yo, acueducto, alcantarillado, la operación, administración, mantenimiento, alumbrado público, qué sé yo, obligatoriamente tiene que venir al Consejo. Tiene que venir el Consejo, tendrá que participar en una decisión de esa naturaleza por la trascendencia que tiene esa función. Entonces ahí, digamos que esa iniciativa es del Ejecutivo, pero quien la decide es el Consejo. Digamos que ahí se enmarcan, digamos, las únicas, yo diría, las únicas limitaciones que tiene el alcalde municipal. El resto del alcalde puede hacer prácticamente todo en materia de contratación. No tiene límite en la cuantía, no tiene que presentar los informes, quienes son responsables de presentar los informes son los secretarios de despacho, el alcalde simplemente viene y nos da un informe aquí anualmente, nos dice qué hizo, cómo va cumpliendo su plan de desarrollo, es un informe que naturalmente debe dar a la comunidad y está también establecido por ley frente a esa rendición de cuentas, aparte de lo que tiene que hacer con el Consejo. Entonces digamos que ahí se resume todo lo que son las funciones del uno y del otro, ¿cierto? Entonces están muy claramente establecidas y por eso decimos que no es dado ni tampoco es pensable que uno diga que es que el Consejo no deja trabajar al alcalde o que el alcalde se escude en que yo no puedo trabajar porque el Consejo no me deja trabajar, cuando todos dos tienen unas funciones que están debida, legal y constitucionalmente separadas, ¿cierto? En donde él puede hacer prácticamente todo y la excepcionalidad es que tenga que venir aquí. Entonces, ese mecanismo de control que se tiene es bueno, miremoslo desde esa óptica, es bueno porque también el Ejecutivo se puede equivocar y el Consejo le puede hacer entender que está equivocado y es bueno que el Ejecutivo lo reconozca y que trabaje en mancomunada y conjuntamente. Retomando entonces todo lo que ha sido la solicitud de la mesa directiva frente a unos elementos relevantes de la actividad que tiene el Consejo Municipal, es importante que entonces en este cuestionamiento nos ocupemos frente a lo que es la iniciativa de los acuerdos, de los proyectos de acuerdo y cuál es el trámite que se debe dar en el Consejo Municipal a esa iniciativa. Sea lo primero decir que la forma de expresarse
o decidir el Consejo en regla general es mediante acuerdos. El acuerdo es una decisión, digamos, de la mayoría de los miembros del Consejo, en donde a iniciativa de la autoridad competente, llámese el alcalde municipal, el personal municipal, los miembros de las juntas de acción comunal, el Consejo, inclusive la misma comunidad, pues pretenden que una iniciativa se convierta en un acuerdo, en un acto administrativo que sea de obligatorio cumplimiento para el alcalde municipal y que él se dé a la tarea de materializar su cumplimiento. Esa iniciativa particularmente está consagrada en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y particularmente diríamos que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores cuando los hay y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Ya existe la ley estatutaria que dice cómo se pueden presentar esos proyectos de acuerdo ante el Consejo Municipal que vengan de orientación de popular. Hay una restricción en donde en ese artículo 313 de la Constitución se nos dice que solamente los que tienen que ver con las funciones de los numerales 2, 3 y 6 de ese artículo 313 de la Constitución son de iniciativa exclusiva del alcalde. Que yo recuerde son el plan de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan de ordenamiento territorial, pues si memoria no me falla, pero digamos que en esencia ahí está en la parte de impuestos. Todo eso tiene que estar a iniciativa del Ejecutivo, no puede ser iniciativa de nadie más, solamente de él. Esa iniciativa es exclusiva. Hay otros que son de iniciativa de las autoridades, como les decía yo, por ejemplo, de la personería en los casos que sean de su área, y en otros que pueden ser iniciativa de los mismos concejales cuando no sean de competencia exclusiva de los otros, ya sea personero o el alcalde. Particularmente entonces esa iniciativa pues se ventila durante las sesiones ordinarias que tiene el Consejo. Toda la comunidad pues sabe que en las sesiones ordinarias para los municipios de sexta categoría, como es el de San Pedro de los Milagros, se hacen en los meses de febrero, todo el mes de febrero, todo el mes de mayo, el mes de agosto y el mes de noviembre, del primero hasta el último día de cada mes, con la posibilidad de que el Consejo prorrogue esas sesiones ordinarias, por eso son ordinarias, la ley ya las estableció, en esos 4 meses las estableció durante todo el mes, pudiendo prorrogar esas sesiones en 10 días más, o sea, hasta el 10º día del mes siguiente, del mes de, en este caso, de marzo, hasta el 10 de marzo si son las de febrero, hasta el 10 de junio si son las de mayo, hasta el 10 de septiembre si son las de agosto y hasta el 10 de diciembre si son las de noviembre. Esa competencia es exclusiva del Consejo. El Consejo es libre de, si a 31 o al 30 o al 28 o 29, dependiendo del mes, decide que no hay ningún asunto más a tratar, puede perfectamente clausurar las sesiones ordinarias. Y entonces las sesiones extraordinarias son aquellas donde cuando la ley no le estableció para que se reuniera ordinariamente. En consecuencia, podrán ser sesiones extraordinarias las que están de los meses de marzo a abril, junio, julio, septiembre, octubre y el mes de diciembre. Y obviamente el mes de enero, ¿cierto? Ahí están, un mes sesionan, 2 no, 1 sí, 2 no, pudiendo tener prórrogas de las ordinarias 10 días en uno de los que no se reunía. Esa iniciativa es exclusiva en las extraordinarias del alcalde. Nadie más puede convocar, citar a sesiones al Consejo en extraordinarias, solamente el alcalde para asuntos exclusivamente por la materia que él cite, y no se puede sesionar sino para la materia que el alcalde cite.
no es sino para eso. Es más, nadie más puede convocar, ni siquiera la personería, ni siquiera la comunidad, nadie. ¿Y cuándo se pueden tener esas sesiones? En los periodos que les dije de esos 2 meses, ¿cierto? Entonces ahí perfectamente el alcalde, cuando tenga un proyecto de acuerdo que presentar, perfectamente puede citar al consejo, y lo tiene que citar en un periodo que él debe de definirlo, y en ese periodo que él defina, el alcalde dispone durante todo el año de un número de sesiones para disponer para ese tipo de sesiones extraordinarias. Digamos que en regla general son 70-20, 70 ordinarias y 20 extraordinarias. O sea, las 20 sesiones de plenarias, no son de comisión, de plenarias, se pueden gastar en el año. No pueden, es decir, si por alguna circunstancia se pasa de ese número de sesiones, no se pueden remunerar, pero perfectamente se pueden hacer, pero no se remuneran, porque se salen del marco del presupuesto del Consejo o del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que presupuestar las 20 de las extraordinarias, porque esas 20 extraordinarias se imputan al presupuesto de la Administración Central, no del presupuesto del Consejo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos claridad frente a cómo es la periodicidad en la que se puede reunir el Consejo a fin de ejercer sus funciones y particularmente pues incursionar en la discusión y decisión de los proyectos de acuerdo. Esa iniciativa, podríamos decir, de un proyecto de acuerdo, para que la comunidad nos entienda, son unas decisiones que deben de tener unos elementos esenciales el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo debe de tener una numeración, debe de tener un título, debe de tener la denominación del Consejo, que es quien finalmente va a atender su aprobación, debe de tener la fuente normativa, digamos, de constitucionalidad y legalidad, y debe de tener una parte considerativa y una parte resolutiva. La parte considerativa puede hacerse contener en la exposición de motivos. No hay una regla que diga que un acuerdo tenga que tener unas consideraciones, no. Inclusive yo sugiero que no las tenga, porque si las tiene, corremos un riesgo, que si por alguna circunstancia fuimos díscolos en la aprobación del proyecto de acuerdo, que lo importante es la parte resolutiva y tiene una discordancia en la parte considerativa, puede ser susceptible de control de legalidad y eventualmente de anulación o de invalidez, según el caso, por parte de la autoridad judicial competente. Entonces, yo diría que esas consideraciones, a mi juicio, soy del pensar que se deben de tener en la cuenta en la exposición de motivos, que es un elemento esencial para que el proyecto de acuerdo sea radicado ante la corporación. Esa parte resolutiva es un articulado en donde se plasman las decisiones que fueron de iniciativa de quien presentó el proyecto con competencia y que finalmente el Consejo, con decisiones mayoritarias, que vamos a ver cómo se hace la aprobación, decidió que se convirtiera en acuerdo y para que pasara a sanción del alcalde municipal, y que una vez sancionado y publicado ese acuerdo municipal empiece a regir, a que se dé aplicación, a que esté vigente, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene unos protocolos de tiempos, digamos, de estructuración normativa, que son objeto de control por el gobernador del departamento de donde estén esas entidades municipales. Entonces, por ejemplo, el departamento de Antioquia, el gobernador tiene la competencia para hacerle control de legalidad a todos los acuerdos que se aprueben en los municipios de Antioquia, incluyendo el municipio de Medellín, en todos, y él puede solicitar al Tribunal Administrativo de Antioquia, que es el que tiene la competencia para decir si ese acto está ajustado a la legalidad o no. Entonces, en ese análisis jurídico que haga el tribunal, puede quedar de que se continúe en el ordenamiento con el acuerdo o se declara inválido el acuerdo. Si se declara inválido, se deja sin efecto, se excluye
y continúan las cosas como estaban antes de que se adoptara ese acuerdo. Entonces esa atribución, así como en el Quindío lo hace el gobernador del Quindío, en Antioquia lo hace el gobernador de Antioquia, para todos los municipios de Antioquia. Entonces eso es por departamentos. Y en cada departamento hay un tribunal administrativo, y ese tribunal administrativo es el que hace ese control. ¿Correcto? Listo. Ahora, es importante para que un proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo. El artículo 73 de la ley 136 de 1994 es muy sucinto, no voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Es un artículo que todos los concejales deben de saberlo de memoria en el sentido de poderlo discernir y cuando le corresponda tomar decisiones lo tenga claro, no que se lo sepa al tenor literal. Para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en 2 debates celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Consejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente, donde se surtirá el primer debate. La presidencia del Consejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación, ojo, 3 días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Consejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá a la mesa directiva, al alcalde para su sanción. En resumidas cuentas, ahí está todo el trámite, cómo cuando se presenta un proyecto termina siendo acuerdo. Entonces, quiero recalcar 2 cosas. Como mínimo, cualquier proyecto de acuerdo para que sea aprobado requiere mínimo 2 debates. El primer debate siempre será en comisión. Si la comisión aprueba el proyecto de acuerdo, pasa para segundo debate. Y el segundo debate es en la plenaria, es decir, deben de concurrir la totalidad de los concejales. Para hacer una aclaración, el Consejo, cuando inicia el periodo constitucional de 4 años, en los primeros 10 días del mes de enero cada 4 años, que empieza el periodo, se reúnen con 3 propósitos. El primero es culminar con la elección del personero. El segundo es organizar las comisiones y darse su propia condición en la estructura de la mesa directiva. Y si no ha elegido secretario, elegirá el secretario, que son de periodo de 1 año, ¿cierto? No son de libre nombramiento o remoción, son de periodo. Con consecuencia, ese periodo termina los 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces, pero esa competencia es del Consejo. Entonces, ¿qué quiero yo recabar? Aquí el Consejo, en el reglamento interno, porque además de estas funciones que establece la ley, el Consejo tiene un reglamento. Y el reglamento es un compendio normativo en el que se establecen cuáles son los procedimientos para funcionar el Consejo. Y en consecuencia, ese Consejo se organiza de acuerdo a las mesas que establece la ley. Entonces, si bien es cierto, la ley establece cuáles son las comisiones que deben de existir, entre esas, por ejemplo, comisión de presupuesto, comisión del plan, comisión de la mujer, 3, 4, estamos hablando de los municipios de 6ª categoría, ¿cierto? Que a lo sumo hay 3, máximo 4 comisiones, con una salvedad, y es que los concejales solo pueden hacer parte de una sola comisión y no pueden hacer parte de varias comisiones. Hay una discusión frente a la comisión que se ha recientemente proliferado, que es el de la mujer, que es una discusión donde hoy la estructura como está
necesariamente tendría que dar lugar a la duplicidad en esa comisión de otros miembros. Pero todo el mundo estamos en stand-by frente a esa coyuntura que hoy existe. Pero digamos que en principio solamente se puede pertenecer a una comisión. Y asimismo, como conocemos los asuntos de cada comisión, las materias que pueden tratar, los proyectos de acuerdo se reparten de acuerdo al asunto. Entonces, por ejemplo, si el proyecto de acuerdo es de presupuesto, esa materia le corresponde a la comisión de presupuesto o hacienda que llamamos, ¿cierto? Es por la condición de el concepto o el objeto del proyecto. En ocasiones el proyecto puede tener una dualidad de, digamos, de competencias en las dos. Por ejemplo, un proyecto que implique una reforma y adicionalmente recursos le correspondería a la que es de asuntos, digamos, administrativos o de planeación y la parte financiera. Entonces uno hace comisiones conjuntas para que traten el proyecto de acuerdo en comisión, ¿cierto? Entonces, todo eso está regulado en el reglamento del Consejo. Entonces, ese estudio, quiero aclarar, es que el primer debate se da en la comisión que atiende el asunto sobre el objeto del proyecto de acuerdo. Entonces, a esa comisión le corresponde decidir si aprueba o no en primer debate ese proyecto de acuerdo. Y como lo decía el artículo, si el proyecto de acuerdo, con las mayorías que allí están, se decide negativamente, ese proyecto puede ser recurrido. Es decir, se puede intentar salvar el proyecto cuando la votación mayoritaria dice que no quiere que sea de acuerdo. Si la comisión son 5 y 3 votan negativamente el proyecto, se entendería que ese proyecto no va a pasar a la plenaria. Pero si el interés es sumo y, por ejemplo, la iniciativa es del alcalde municipal, él puede venir a interponer el recurso de apelación del proyecto para que le den un trámite a través de la presidencia del Consejo distinto y se asigne una comisión accidental. Eso está en el reglamento interno. Y esa comisión, que a mi juicio debe de estar integrada por miembros distintos a los que ya decidieron, porque ya están contaminados, a los demás miembros que hacen parte de otras comisiones, para que ellos resuelvan el asunto, si consideran que lo deben de aprobar o no. Es decir, sopesarán si la decisión que tomó la comisión, que decidió negarlo, hombre, la mantenemos o se la revocamos, digámoslo así, o la dejamos sin efecto, y le recomendamos a la plenaria que apruebe ese proyecto de acuerdo, y en plenaria se hará nuevamente la votación, y todo se decidirá siempre por las mayorías, ¿cierto? Cada concejal es responsable de la legalidad y de la conveniencia o inconveniencia del proyecto. Entonces, todos, ese es, digamos, que el meollo frente a lo que cada concejal tiene que consultar para no irse a equivocar, porque una cosa es la idea que tiene el de la iniciativa, que normalmente es el alcalde, y otra es lo que en el fondo ellos representan para el municipio. Eso puede ser una debacle para el municipio, o puede ser un gran acierto para el municipio, ¿cierto? Entonces, de ese análisis que haga la corporación depende el éxito de lo que provoque esa decisión. Entonces, por eso es la responsabilidad de los concejales. Una vez ese proyecto de acuerdo se aprueba en comisión, que es el primer debate, se pasa a segundo debate. Importantísimo, ¿cómo se cuentan los días que deben de existir entre el primer debate y el segundo debate? Cuando un proyecto de acuerdo es aprobado en primer debate en la comisión, ese día, las 0 horas para contar el primer día es a las 12 de la noche. Si hoy estamos en comisión y aprobamos en primer debate el proyecto de acuerdo número 5, por medio del cual XXX, a las 12 de la noche empezará a contar el primer día para que entendamos cuándo se le puede dar el segundo debate al proyecto. O sea que deberían de pasar 3 días. Mañana, o sea, hoy es miércoles, o sea que a las 12 de la noche empezaría el primer día. Jueves, viernes y sábado a las 12 de la noche es el tercer día. Es decir,
a partir del día domingo, como pueden sesionar cualquier día el Consejo, se entiende que a partir de ese cuarto día, el día domingo en este caso, que hicimos el ejemplo hipotético, pueden hacer a partir de ese día el debate de la plenaria, que es el segundo. Lo pueden hacer el domingo, el lunes, el martes, pero no lo pueden hacer el sábado, porque quedaría viciado el proyecto. Dice que es un ejercicio donde en este caso el legislador dijo, hombre, dejen siquiera 3 días para que vayan y piensen, reflexionen, evalúen, pero no pueden hacer caso omiso de esos 3 días. Si un proyecto de acuerdo llega a la gobernación sin cumplir ese requisito, eso es una condición objetiva que queda viciado el acuerdo y automáticamente origina una invalidez. Y si no lo hace la gobernación, cualquier persona puede mandar el acto, y ese acto prácticamente es una sentencia que es ya, digamos, concebida de que inexorablemente va a ser de invalidez o de nulidad si es otro el medio de control que se hace. Entonces, una vez han pasado esos 3 días entre el primero para celebrar el segundo debate, el Consejo en pleno, también teniendo conocimiento ya de la ponencia de primer debate, de la decisión que se tomó por la comisión, conoce el proyecto, porque todos los concejales conocen los proyectos desde que se radican y se reparten. Es decir, si bien es cierto, la responsabilidad inicial de aprobar el proyecto en primer debate es de la comisión competente, lo cierto es que todos los concejales deben de tener acceso al contenido de todos los proyectos de acuerdo, independientemente si son de la comisión a la que él pertenece. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual él va a tener que participar en esa decisión en el segundo debate, si él no hace parte de la comisión de primer debate. Entonces, desde el principio, él tiene que prepararse para llegar allá con sus elementos de juicio, y particularmente de los de legalidad y de los de inconveniencia o conveniencia, para tomar una decisión responsable que lo vincula a ese concejal y por supuesto pues al alcalde. Una vez se hace todo el debate y el ponente hace su ponencia, en este caso ya en la plenaria, se somete a consideración después de haberse debatido, de haberse discutido, de haberse hecho las enmiendas, de haberse hecho las observaciones, los ajustes, todo lo que quieran, y de haber debatido la legalidad, todo absolutamente, y la conveniencia, se somete a consideración del Consejo. Y la totalidad, en este caso, en este Consejo son 13 concejales, la decisión se adopta por la mitad más 1 de los miembros asistentes de la corporación. Entonces, en ese orden de ideas, ya con la suficiente ilustración, construido cuál sería el texto después de haber hecho todas las enmiendas o recomendaciones y haberse decidido por la corporación, entonces se somete a votación. Convertido en acuerdo, por lo menos aprobado el proyecto de acuerdo, se sanciona por parte del presidente del Consejo y por la secretaria del Consejo o el secretario, y se pasa para sanción al alcalde municipal. Aquí me quiero detener un poquitico porque dependiendo, digamos, del volumen que tenga de articulado, es el término que se tiene inclusive para remitir el proyecto e inclusive para sancionar el proyecto. Es decir, el alcalde tiene un término, el alcalde no se puede quedar con los acuerdos aprobados en el Consejo en el escritorio, ¿cierto? Si se le vencen los términos, automáticamente pierde la competencia para imponer la sanción al acuerdo, y esa competencia la asume el Consejo nuevamente, ¿cierto? Porque fue una omisión, e inclusive eso da lugar a una falta disciplinaria, e inclusive a una penal, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese artículo, por ejemplo, el 76 dice: aprobado en segundo debate un proyecto de acuerdo, pasará dentro de los 5 días hábiles siguientes al alcalde para su sanción. El despacho de la Secretaría del Consejo tiene 5 días para que se le hagan todos los ajustes conforme a las decisiones que se hicieron por parte de la corporación, se ponga a punto, se someta a firma de la presidenta o el presidente del Consejo y la secretaria del Consejo, y se remita con los ejemplares
que se deban de remitir y en los medios que haya que remitirlo al alcalde municipal. Una vez el alcalde recibe el proyecto de acuerdo, todavía no es acuerdo, el acuerdo lo es como tal una vez el alcalde lo sanciona. Ese proyecto de acuerdo no es acuerdo así lo haya aprobado el consejo, hasta que el alcalde lo sancione. Requiere necesariamente o la sanción del alcalde dentro del término legal o la del funcionario competente si es extemporánea, si está por fuera. Pero hasta que no esté sancionado, que es, digamos, el viso de legalidad de ese documento, no es un acuerdo. En consecuencia, no es un acto administrativo. Digámoslo así, no tiene la totalidad de los elementos de la existencia. No es posible controvertirlo judicialmente ni hacerlo oponible, porque no ha sido sancionado. Solo cuando se sanciona, decimos que existe el acuerdo. Aún existiendo el acuerdo, con la firma en este caso del alcalde, que es la regla general, para poder dar aplicación o vigencia se exige un requisito adicional. Es decir, él existe en la vida jurídica, en el ordenamiento jurídico, pero no es susceptible de aplicarlo hasta que no se publique. El acuerdo, hasta que se publique, no es posible darle aplicación, porque siempre las normas se presumen que empiezan a regir, digamos en regla general, cuando ya nos lo dicen a partir de qué fecha, es a partir del día siguiente a su publicación. Hombre, aquí aprobamos el estatuto de rentas y nunca lo publicaron, todos los cobros que hicieron de los impuestos son ilegales, porque si bien es cierto el acuerdo existe y goza de presunción de legalidad, no es oponible, no se puede aplicar. Porque a mí no me pueden aplicar un decreto que no goza de presunción de legalidad. ¿Y cómo goza la presunción de legalidad? Publicándolo. Es decir, se presume que todo el mundo conoce esa publicación, porque la norma dijo dónde se publicaban, entonces es mi responsabilidad ir a consultar en dónde se publica. Pero si no está publicado, no me lo pueden aplicar. ¿Cierto? En ese orden de ideas, cuando llega ese proyecto de acuerdo al alcalde, el alcalde tiene que sentarse con su equipo jurídico y técnico a hacerle una confrontación de la iniciativa que él presenta frente a la iniciativa que resultó, porque no siempre un proyecto como se presenta termina siendo aprobado. Puede ser objeto de muchas modificaciones e inclusive se puede desnaturalizar inclusive el proyecto y quedar convertido en otra cosa completamente distinta a lo que se quería. Y no guardar esa conexidad. Entonces el alcalde también tiene una responsabilidad de hacer una revisión en la legalidad y en la conveniencia o no de ese proyecto de acuerdo. Y esa regulación está en el artículo 78 y 80 de la ley 136, que me va a permitir darle lectura. El alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el consejo. Miren que todavía no es un acuerdo, es un proyecto de acuerdo. Por el consejo por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas. Entonces él tiene que sentarse y decir, hombre, aquí se extralimitó el consejo y yo le pedí que el consejo dijera yo, esa estampilla pro deporte solamente se permitía que fuera hasta, qué sé yo, el 2.5%, y el consejo dijo, no, hagámosla por el 4%. Entonces venga, el consejo se fue más allá de lo que la ley le permitía, entonces yo objeto por, en ese caso ilegal, el proyecto de acuerdo y se lo devuelvo al consejo, y le tengo que demostrar al consejo que cuál norma de superior jerarquía, en este caso de la ley, está contrariando el consejo con la decisión que está tomando, porque el alcalde lo puso en 2, pero el consejo dijo, no, recojamos el doble. No es posible. El alcalde lo máximo que puede, el consejo lo máximo que puede hacer es llegar hasta el límite que le permite la ley. Es lo máximo, estar dentro de ese marco, no se puede salir del marco. Entonces, de alguna manera, ustedes son el fruto de lo que el constituyente primario allá, el legislador,
hizo en esa norma y ustedes la van a adoptar aquí en este municipio como la van a adoptar en los demás. Entonces usted la enmarca dentro de ese juego que le da la ley y no se puede salir de ahí, porque o si no, entonces incurren en unos vicios que también les dan responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales. Entonces también tienen que ser hábiles ahí. Continúa diciendo la norma, el alcalde dispone de 5 días para devolver con objeciones un proyecto de no más de 20 artículos, de 10 días cuando el proyecto sea de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando el proyecto exceda de 50 artículos. Entonces le está diciendo, usted quiere objetarlo, no se puede demorar de acuerdo al número de artículos que tenga, es decir, el legislador le dijo, por lo voluminoso que sea, entonces yo le voy a dar rangos para que usted en ese término le oficie al consejo y le mande la objeción. Y si no está sesionando el consejo, porque podría pasar, supónganse que ustedes aprobaron el proyecto de acuerdo el 30 de mayo y clausuraron el 31 y se lo mandan dentro de los 5 días, ya no está sesionando y se lo mandan al alcalde para la sanción y ya no está sesionando el consejo y el consejo no se puede reunir de manera oficiosa. ¿Qué tiene que hacer el alcalde? Obligatoriamente tiene que citar a sesiones extraordinarias para que el consejo resuelva esas objeciones. Y el consejo está en la obligación de reunirse y lo tiene que hacer dentro de los 5 días siguientes a la citación. Es decir, todo eso tiene unos marcos normativos y de términos que no se pueden obviar porque dan responsabilidades. Asimismo dice, si el consejo, lo que estaba anotando, si el consejo no estuviera reunido, el alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este periodo de sesiones no podrá ser superior a 5 días, es decir, le está diciendo, vea, eso no es para las sesiones siguientes, ordinarias, no. Usted tiene 5 días después de que radica las objeciones para citar al consejo, y después de que al consejo lo citen, que es por un acto administrativo que expide el alcalde, un decreto. El consejo tiene 5 días para resolver las objeciones. No, que es que aquel está en no sé dónde, aquel, no, todo el mundo tiene que estar acuartelado para resolver esas objeciones. ¿Listo? Y esas son unas sesiones extraordinarias porque fueron por fuera de las sesiones ordinarias. Y en ese caso es obligación. Y si fue en las sesiones ordinarias, ojo, es responsabilidad y obligación del consejo resolver las objeciones antes de clausurar. Que es que yo no las voy a resolver para que me llamen las extraordinarias, se meten en un problema disciplinario, porque usted estando dentro del término no lo quiso hacer, pudiéndolo hacer. Que es que me la radicó el 29 y clausuramos el 31. Lo siento mucho, señor, o trabajan el 30 y el 31 o prorroga las sesiones ordinarias, tiene 10 días. Es que no me las pagan. Usted tiene una responsabilidad por encima de percibir unos honorarios, el de cumplir con unas responsabilidades y funciones constitucionales legales. Usted las tiene que cumplir. Entonces, por encima de lo que sea y los compromisos que tenga, tiene que atenderlas. ¿Listo? Entonces, hay que tener claridad frente a esas objeciones. Muy importante. Las objeciones por inconveniencia, porque hay otras que son por inconstitucionalidad y por ilegalidad, desde ya quiero decir antes de leer el fundamento. Las objeciones por inconveniencia, cuando las hace el Ejecutivo y las radica con el mismo procedimiento, si está sesionando las resuelve, si no está sesionando los cita extraordinarias y las resuelve en el término que ya leímos. Si el Consejo en pleno, porque es la plenaria, decide en las de inconveniencia, que al Consejo le parece que son convenientes las razones, se lo devuelve a él. Y está en la obligación de sancionar el acuerdo. En la obligación. Y si no lo sanciona el presidente del Consejo. En las razones de inconveniencia. Pero eso no sucede en las razones o en los motivos de ilegalidad o de inconstitucionalidad, cuando es el fundamento. Las de inconveniencia de todas maneras termina siendo acuerdo.
Puede que el consejo le diga al alcalde, usted tiene la razón, venga, yo le voy a cambiar la inconveniencia, yo lo voy, exactamente ustedes me presenten su objeción, nosotros estamos de acuerdo, vamos a negar entonces el proyecto. Decisión que toman, le da la posibilidad de que lo recapaciten. O en su defecto, el consejo puede decir, no señor, usted está equivocado, nosotros tenemos la razón, ese proyecto de acuerdo es conveniente, tiene conveniencia y explican la conveniencia y es obligación sancionarlo. Ahora, si es diferente, si es por inconstitucionalidad, está en el artículo 80 de la ley 136, dice así, objeciones en derecho. Si las objeciones, no leí las de inconveniencia, dice, si la plenaria del consejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no menor a 8 días. Si no lo sanciona, el presidente de la corporación procederá a sancionarlo y publicarlo. Ya está resuelto el tema. Eso termina siendo un acuerdo. Quiera o no quiera el alcalde, termina siendo un acuerdo. Pero en las objeciones de derecho ya es de otro talante. Dice así, si las objeciones jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro de los 10 días siguientes el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al tribunal administrativo que tenga jurisdicción en el municipio, en el caso nuestro el Tribunal Administrativo de Antioquia. Si fuera en Boyacá, sería en Tunja, ¿cierto? Si el tribunal las considera fundadas, el proyecto se archivará, es decir, que el alcalde tenga la razón, es decir, que sí tiene vicios de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Si decidiere que son infundadas, o sea, que no están amparadas en un fundamento constitucional o legal, el alcalde sancionará el proyecto dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente, o sea, cuando el tribunal le ordene, él lo tiene que sancionar. El tribunal dirá, usted tiene razón, alcalde, ¿cierto? Entonces son fundadas. El proyecto se archiva. Pero si son infundadas, le dice, mira, y lo sanciona, porque eso no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad y está en la obligación de sancionarlo y publicarlo y cumplirlo. Y dice, si el tribunal considera parcialmente viciado, es decir, en algunos de sus apartes, el proyecto así lo indicará al consejo para que se reconsidere. Él puede declarar la invalidez de algún artículo, de 2 artículos, parcialmente de un artículo, o puede ser total, ¿cierto? En el de total ya no hay lugar a la sanción, y en el parcial, aún así, se sanciona, continúa la vigencia, y lo que él dijo se excluye del ordenamiento, ese no aplica, ¿correcto? Muy bien. Cumplido este trámite, el proyecto se remitirá de nuevo al tribunal para el fallo definitivo. Y ya después sigue la publicación. Ya cuando se surte todo ese trámite se dice, sancionado un acuerdo, o sea, cuando lo firma o el alcalde o el presidente del consejo, depende de todas las circunstancias que les planteé, ya definido quién es, lo sanciona. Y dice, este será publicado en el respectivo diario o gaceta o emisora local o regional. La publicación deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a su sanción. ¿Correcto? Muy bien. Igualmente, también aplica que como en estas entidades es tan complejo pues el que la gente conozca el contenido de los acuerdos, y normalmente nosotros no tenemos un diario en el consejo, no tenemos una gaceta, no hay lo máximo que hacemos muchas veces es la emisora local, y no siempre lo hacemos. Aquí el proyecto se aprueba, se mandan del alcalde, el alcalde lo sanciona, el alcalde le da una constancia de publicación, y les digo, muchas veces ni se publica, se deja la constancia de publicación y no se publica. Entonces usted le pregunta a la persona del común, no, yo no sabía que eso existía, porque ni siquiera él lo conoce. Es, a mi juicio, responsabilidad de esa publicación del alcalde, y ese gobierno en línea frente a esa publicación de todos los actos, en este caso del consejo, cuando se termina con esa sanción, debe de haber un link en la página del municipio donde se publiquen de manera cronológica y anualizada los acuerdos que han sido sancionados
y que empiezan a regir en los destinos del municipio. Entonces, debe de publicarse, y esa constancia de publicación es la que uno exhibe cuando una autoridad judicial o un órgano de control o cualquier otra nos pide desde cuándo se operó la publicidad de ese acto. No basta con la indicación que tenga al espaldar el acto administrativo, debe darse a ciencia cierta la publicación, porque esa es la esencia de la oponibilidad del acto administrativo, en este caso general. De ahí ya enseguida se remite a revisión del gobernador del departamento, y el gobernador dice: dentro de los 5 días siguientes a la sanción que haga el presidente, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos. Es decir, mientras allá lo están revisando, nosotros lo estamos cumpliendo. Y eventualmente, si se somete al tribunal porque la Secretaría General o Privada del gobernador consideró que ese acuerdo estaba viciado, ese acuerdo se seguirá aplicando hasta cuando el tribunal decida lo contrario. Entonces, ese es como el trámite que se hace frente a los proyectos de acuerdo. En todo caso, son concomitantes. Después de la sanción, se publica, se remite para el gobernador y se aplica. Mire todo, no se puede aplicar si no se ha publicado. Es condición de su aplicación y vigencia la publicación. Y esa publicación deben quedar las constancias, no solamente en el acto por la parte del respaldar de la hoja, sino que tiene que ser veraz, tiene que ser real, porque les digo, en mi experiencia jurídica he tenido decisiones judiciales en las que he sido exitoso porque he demostrado que a pesar de que lo diga, no cumplió con el requisito de la publicidad. ¿Cierto? Cuando a mí me certifican y yo voy a la emisora y la emisora me certifica que no fue publicado en la emisora y que adicionalmente no está en la página web del municipio, y usted no me certifica en qué día y por cuál bando fue publicado, porque así se hacía por bando, con un micrófono en el parque y todo el mundo escuchaba el día feriado, así era anteriormente, y así todavía existe, digamos, el rezago. Entonces sería pues nefasto para la administración una nimiedad como esa, el no hacer una publicación que es simplemente escanear, convertirlo a PDF, subirlo y dejarlo ahí colgado, ¿cierto? Y ahí aparece la fecha y la hora en que se hizo la publicación, y esa es, digamos, de donde se cuenta el término para esos efectos. Es muy importante que la comunidad tenga en cuenta que dentro de las funciones que hace, en este caso, no todos los consejos tienen un asesor jurídico que los acompañe en esa responsabilidad de tratar de que esas decisiones tengan las falencias más minúsculas, porque aquí sí hay que tender a ser perfecto, porque aquí las omisiones o las acciones sin competencia son responsabilidades. Entonces, el hecho muchas veces de no haber sido dentro de su formación en derecho da alguna dificultad a la corporación de sus miembros, porque lastimosamente pues tiene que estar circunscrita a lo que es el marco normativo, y pues no todo el área de conocimiento de los miembros es en derecho, y no todo el que esté en formación del derecho lo sabe, porque esta es una especialidad también. Muchos abogados que esta no es la especialidad tampoco saben ni siquiera lo que estamos diciendo aquí, porque puede ser un civilista, un penalista, un comercialista, con otra de familia, otras especialidades que no es ducho en esta materia. Y esta materia, así tenga esa formación en derecho, no es su área del ejercicio profesional, y en consecuencia pues no lo domina, ¿cierto? Estamos como si haciendo una comparación, el médico, ¿cierto? El que es especialista y el que es médico general, ¿cierto? Entonces
a medida que nos vamos especializando en estas áreas, pues se va haciendo más exigente, y aquí, como ustedes lo saben, siendo servidores públicos, responden por acción y por omisión. Entonces aquí, digamos que no deberíamos de equivocarnos, y si nos equivocamos, que no sean de aquellas equivocaciones que signifiquen una responsabilidad disciplinaria penal o fiscal. En ese orden de ideas, pues dentro de la labor que a mí se me encomienda, yo quiero ser muy puntual y muy claro, que cuando un proyecto de acuerdo dentro de su trámite, una cosa es en el inicio, al momento de la radicación del proyecto de acuerdo, decidir frente a los elementos o requisitos que cumpla para ser tramitado, y otra cosa es la legalidad de la decisión que se va a adoptar. Yo quiero que quede claro que de pronto se ha presentado para malos entendidos. Yo dije ahora al principio cuáles eran los elementos, digamos, materiales de ese proyecto de acuerdo, que son la numeración del proyecto, la denominación o nombre del proyecto, el autor, la autoridad que lo va a adoptar, que en ese caso es el Consejo, la fundamentación normativa sobre la cual es la fuente de legalidad de lo que se va a decidir, las consideraciones si toman la decisión de ponerle consideraciones, o la parte resolutiva, que es la parte de la cuerda, en donde es la parte sustantiva la que se va a hacer el ejercicio frente a las normas y al ordenamiento jurídico. Yo quiero que eso es una cosa, y otra cosa es que cuando se radique el proyecto se decida si ese proyecto de acuerdo cumple con esos requisitos. No significa que si se dice que cumple con los requisitos se va a aprobar, no, porque no se ha hecho el análisis sustancial, sustantivo de lo que se va a decidir, y lo que se va a decidir es del Consejo, y el apoyo que hace el jurídico con todos sus miembros del Consejo. Es decir, por ejemplo, ese proyecto de acuerdo está referido a una sola materia, que es un requisito, sí o no, eso tiene 2, 3 materias, entonces no es posible tramitar ese proyecto porque tiene varias materias, separe las materias, entonces presente 2 proyectos. Pero que el sentido interno sustantivo es bueno, puede que sí. ¿Quién decide eso? El Consejo, no el jurídico, ni tampoco los miembros individualmente considerados. El presupuesto, cuando lo presente el alcalde, el primer tamiz o el primer sedazo que le hacemos es, venga, tiene todos los componentes de la estructura del presupuesto que el decreto 111 y el Ministerio de Hacienda tienen adoptados para esos efectos. Entonces, ese es el primero. Uno dice, tiene los ingresos, tiene los egresos, tiene separada la unidad de servicios públicos si es una unidad, tiene separados los centros de los subpresupuestos como son consejo y personería. Sí, los cumple. La codificación es correcta, sí, pero a que digan antes de darle trámite, hombre, esa plata sí es para eso. No, venga, no. Ese artículo está bien sobre ese asunto. No, ese tema será discutido en el Consejo. Pero el primero, es decir, este proyecto que se presenta cumple con los requisitos de legalidad. Es decir, el asunto es correcto, no hace parte de varias materias, cumple con la estructura, la fuente de legalidad es correcta, esa sí es la norma que permite adoptar una decisión de esa naturaleza para podernos sentar a estudiarla, ¿cierto? Entonces, si el Consejo, después de que se le dice que cumple con los requisitos, no significa que ya es acuerdo, no, ni riesgos, porque ni siquiera se le ha dado el primer debate ni que le ha dado el segundo debate. Y un proyecto de acuerdo puede ser aprobado en primer debate y negado en segundo debate, perfectamente. Y no significa que el uno prevarica y el otro, no, eso no significa, porque son decisiones en donde cada uno defiende el interés normativo o de inconveniencia o de conveniencia para poder sopesar y tomar la decisión. Entonces quiero que quede muy claro que al principio, cuando se va a hacer el reparto, antes de que tenga un vicio para efectos de su
repartición y hacer las ponencias, para no tenerlo que devolver, se dice, ese proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos para darle trámite, pero no significa que cumpla con los requisitos de legalidad y conveniencia, no, porque es que ese ejercicio lo tiene que hacer el Consejo a través de la comisión a la que le corresponda y después de la plenaria. O sea, todos tienen responsabilidad en eso. Y ahí sí, inclusive se puede solicitar el acompañamiento y el apoyo, no solamente en este caso como ustedes que tienen un asesor jurídico que les puede dar la orientación, que no lo sabe todo, pero que por su experiencia pues tiene una trayectoria que puede dar lugar a dar claridad, e inclusive el equipo jurídico de la administración también, y porque están llamados a que ellos clarifiquen cualquier inquietud frente a ese tema. Entonces todos son responsables de que ese trámite esté ajustado y que no tenga los vicios por los cuales se puedan objetar. Yo creo que de todas maneras a toda la comunidad muchas gracias, a los que nos estén viendo en el canal de televisión y en la emisora local, pues ha sido un placer haber atendido esta invitación que me hiciera la mesa directiva para tocar estos temas que no dejan de ser muy importantes y donde se le denota pues algún elemento de conocimiento a la comunidad para que se interese por estos temas que son de trascendental importancia para toda la comunidad y que entiendan la responsabilidad de las personas en las que delegaron tener esa responsabilidad aquí en este consejo, en donde ellos tienen claro todos, inclusive los 13, de que cualquier decisión que se adopte que no esté ajustada a derecho puede dar lugar a unas acciones que pueden ser adversas frente a sus condiciones de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, ¿cierto? Muchas gracias a todos y espero que en otras oportunidades tengamos la posibilidad de compartir nuevamente otros temas que pueden ser de interés para toda la comunidad. Muchas gracias a la mesa directiva y al Consejo General y muchos éxitos, y espero que el trabajo que se siga haciendo con la administración sea el mejor y que se entienda que las diferencias que puedan suscitarse pues se entiendan y se puedan zanjar de manera responsable y consensuada para el interés y el bienestar de la comunidad. Muchas gracias para todos.